Sí. Bien, muy buenos días a todos ustedes por haberse... No, estoy moviendo. A ver, ahí me escuchan, ¿no? Bien, buenos días. Vamos a iniciar esta tercera sesión de los webinars que hemos organizado con la intención de rastrear, de analizar cuáles son los aprendizajes y enseñanzas que nos ha dejado la pandemia a medio año de inicio de esta emergencia sanitaria. Para quienes se estén conectando por primera vez a estos webinars que hemos estado organizando, si gustan, pueden dejar su correo en el chat para que les enviemos la liga de las cápsulas de YouTube, donde hemos dejado los anteriores dos webinars que hemos hecho. El primero de ellos fue sobre explorar los aprendizajes y enseñanzas que nos había dejado la pandemia desde el punto de vista de la asistencia médica y bioética. El segundo fue sobre el sentido del dolor humano. Y este tercero, que es muy importante porque han salido algunas inquietudes a lo largo de los otros dos, acerca del papel de los gobiernos, el papel de las políticas públicas, qué tuviera que haberse hecho, qué ajuste debiera hacerse. Claro, hablar a todo pasado pues es un poco complicado qué tenía que haberse hecho, pero no obstante hay elementos para saber qué países lo hicieron de una manera más expedita al momento de enfrentar esta pandemia y quienes quizá fueron más erráticos. Y de ahí podemos sacar muchas enseñanzas, sobre todo porque en este momento Latinoamérica es el centro de la pandemia y entonces todavía hay un buen trecho hacia adelante y se pueden hacer ajustes. Entonces, ese es el tema que vamos a rastrear hoy en este tercer webinar, que es sobre sociedades y políticas públicas, para lo cual nos acompaña el doctor Carlos Alejandro Delgado Cortés. Él es director del Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social y es subdirector del Hospital Metropolitano, doctor Bernardo Sepúlveda, de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. También intervendrá el doctor Arturo Vela. Él es bioticista, él es presidente del Consejo de Colegio de Biótica de Nuevo León y médico pediatra. Y en tercer lugar estará el doctor Agustín Herrera, que es investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, en México, y Research Scholar de la UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y profesor del Colegio de Biótica de Nuevo León. Pues yo soy Héctor Velázquez, voy a moderar esta sesión y le pido por favor al doctor Carlos Alejandro Delgado que nos inicie este webinar con un testimonio muy valioso que trata acerca de pues todo lo que tuvo él como su director y como autoridad médica de hospital que sortear en cuanto a políticas de enfrentamiento, de suministro de recursos para hacer un enfrentamiento más expedito a esta pandemia. Muchas gracias, doctor Alejandro, y adelante, por favor. Muy buenos días, doctor Héctor Velázquez. Gracias por la invitación. Gracias al Colegio de Bioética de Nuevo León. Realmente yo he tenido la suerte y la bendición de haber participado en las dos principales áreas de salud que tenemos, lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social y lo que es la Secretaría de Salud. Y me ha tocado de cerca vivir paso a paso todo lo que ha estado ocurriendo desde que empezamos a tener noticias de esta pandemia. A principios de año, ya ven cómo empezábamos a escuchar en los medios de comunicación que había empezado a surgir una enfermedad allá en China y cómo se iba extendiendo. Poco a poco veíamos cómo se salía de control de China, empezaba a pasar a otros países y bueno, era momento de que nosotros nos empezáramos a preparar. El instituto tiene muchas áreas normadas y todo al actuar está bien establecido. Sin embargo, ante situaciones de este tipo y ante la cantidad de población que estamos manejando, obviamente los escenarios son muy variables. El hecho de la preparación, el hecho de los hospitales con los que contamos, fueron muchas semanas de estar preparándonos, estar viendo, estar tratando de imaginar cuál sería el peor escenario posible. Poco a poco fuimos viendo con qué contábamos, cuál era la necesidad que teníamos en el momento, qué acciones
y qué modificaciones tendremos que realizar en cada una de las unidades, ya que es muy diferente el manejo cotidiano, el tratar las enfermedades de, como decimos, del diario, a tratar de enfrentar ahora esta nueva enfermedad con sus características muy particulares, con sus situaciones tan especiales que se presentaban, y sobre todo la gran duda que existía a nivel de todo el mundo en relación a cómo se transmitía, cómo se manejaba, cómo se aislaba el paciente, cuáles eran las repercusiones, cuál era el problema realmente, ya no tanto en el paciente, sino el problema sanitario que se enfrentaba, ya que el crecimiento lo veíamos cómo era exponencial, cómo era gigantesco y cómo era tan rápido que se presentaba. Realmente, si nos ponemos a ver lo que pasó a nivel mundial, ningún servicio de salud, ninguna entidad de salud a nivel mundial pudo soportar la forma en la que se vino la pandemia en cada uno de los países. Nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible para tratar de controlar, y en eso conlleva obviamente mucho planeación, mucha preparación, mucho estar viendo qué es lo que podemos modificar, tratando de abrir los mayores espacios posibles, tratando de conseguir el equipamiento, el insumo, las medidas de seguridad, hablar con el personal para que se enfrentaran a una situación que, si bien el mundo y la prensa y todo lo que estaban ha estado en ese momento, y desde que empezó, los que hemos vivido de cerca esa situación, hemos visto que, aparte de la forma en que se presenta, viene asociada con mucho pánico. Ese pánico genera que el personal de salud no se salga de la obligación que tiene de atender a los pacientes. Sin embargo, genera en ese momento el temor, el sentirse vulnerable también, y obviamente el hecho de que tengas que poner a su familia en riesgo ante esta situación. Créanme que son situaciones sumamente estresantes. Nosotros tratamos de hacer todo lo posible, como les comento, tuvimos reuniones en todos los hospitales, vimos qué podíamos hacer, tratamos de manejar hasta donde fue posible, liberar todos los espacios. Esto obviamente en ocasiones genera controversias en relación a la población. Hay situaciones en las cuales nuestro principal problema es la ignorancia o la falta de empatía que tienen muchas personas. El hecho de que tenemos que dar oportunidad y tenemos que hacer acciones para poder brindar y contener una enfermedad nueva, una enfermedad que ya se veía a nivel mundial cómo venía arrasando en todos los estratos y en todas las situaciones, pues teníamos que dar opciones. Hemos visto mucha resistencia en relación a mucha gente que no cree esta situación, y lo podemos ver todos los días y lo seguimos viendo. Mucha gente en las calles que piensa que esta es una fantasía nada más, una mentira. Los que vivimos de cerca y estamos en el frente de batalla, vemos día a día cómo las salas de urgencias, cómo los pisos se llenan, cómo empiezan a escasear los insumos, cómo empiezan a escasear los equipos, los ventiladores y esa situación. Muchos piensan que el tener un ventilador es asegurar la vida del paciente, y eso no es cierto al 100%, ya que el ventilador desgraciadamente está siendo ahorita la última fase de la atención que le brindamos a nuestros pacientes. Tristemente vemos que cuando un paciente llega ya hasta el punto de un ventilador, sus posibilidades de salir disminuyen drásticamente. Nosotros tratamos de controlar este tipo de problemas lo más tempranamente posible, y básicamente una de las grandes fortalezas que tenemos y que todavía debemos de tener presentes es la prevención. Nosotros, desde hace mucho, de hecho, la medicina desde hace mucho tiempo se ha enfocado mucho hacia la curación. Créanme que la curación no es la solución para mantener una población sana. Aquí debemos de apostarles a la prevención, ya que la prevención, aunque es lenta, realmente es más económica y nuestros resultados a largo plazo serían excelentes. El principal problema por el que nos ha pegado esta enfermedad son todas las comorbilidades que tiene la población, o que tenemos en la población, sobre todo diabetes, hipertensión, obesidad, problemas renales, problemas respiratorios. Eso es lo que nos ha pegado fuertemente, y nos ha ocasionado que esto sea
prácticamente esté al borde de salirse de control. Nosotros seguimos trabajando al respecto, seguimos insistiendo, por favor, a la gente. Yo sé que el encierro es algo bastante desesperante. La gente piensa al estar en sus casas y ver que no pasa nada en sus casas. Eso es una mentira. Pero hemos tenido malas experiencias. El hecho de que de repente se hayan reabierto ciertas áreas del sistema económico no se toma como tal, no se toma como el hecho de que, ok, voy, realizo mis actividades y demás. No, si ustedes han visto, una vez que dicen se abre una situación, una plaza comercial, se llena, se abarrota el área, se pierde todo lo que es el sentido de protección, las medidas de seguridad, las barreras, la protección, gente sin cubrebocas, no hay la sana distancia, no hay ese tipo de situaciones y después empezamos a pagar el precio de ese tipo de responsabilidades. Nosotros hemos tenido varios picos de afluencia de pacientes, sobre todo si ponemos atención al tiempo que tarda en manifestarse la enfermedad, que son entre 7 y 14 días una vez que se ha expuesto. Hemos tenido picos tremendos a nivel de lo que fue el Día de las Madres, a nivel de lo que fue el Día del Padre, cuando se abrieron y se sugirió que se abrieran algunos centros comerciales. Eso es parte yo creo que de la falta de cultura que tenemos muchos de los mexicanos, tristemente. Si nosotros comprendiéramos y comprendiéramos lo que hicieron otros países y que les falló, sería mucho más fácil para nosotros contener estas enfermedades. Hemos visto cómo día a día suben y suben y suben los casos. Vemos lo que esperamos era una meseta. De pronto se abre otro centro comercial o vemos que siguen festejando en una forma irresponsable y otra vez volvemos a tener otro pico. Cada vez que vemos las estadísticas, revisamos esta situación y es lo que más nos acongoja en el área de la salud. Créanme que la cantidad de insumos que se requiere para que el personal pueda brindar atención, la cantidad de medicamentos, la cantidad de personal es increíble. Nosotros aquí en Nuevo León, por ejemplo, lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social atiende cerca de 3 millones de derechohabientes. El otro millón y medio lo atiende la Secretaría de Salud. Pero si nos ponemos a analizar las situaciones, la cantidad de camas disponibles para la atención de pacientes que realmente tienen ese problema serio, no es suficiente y no es suficiente ningún sistema de salud del mundo. Si podemos contener este tipo de problemas, si podemos generar la conciencia suficiente para que la gente se mantenga lo más segura posible, esta pandemia nos ha enseñado que cerca del 80-85% de la población que contraiga este virus lo va a pasar asintomático. Eso quiere decir que la molestia puede ser mínima o inclusive no tener ningún tipo de molestia. Eso es una gran bendición. Sin embargo, ese restante 15 o 20% de la población que va a requerir algún tipo de atención, un 20% de 4 millones de personas, es una cantidad sumamente respetable y es lo que nos pudiese generar que el sistema de salud colapse. Al momento estamos haciendo todas las acciones y todo lo necesario para tratar de disminuir esa situación. Tristemente vemos que aún así la población tiene todavía cierto rechazo. Obviamente lo que duele. Las gentes que llevan a sus familiares obviamente exigen. Sin embargo, hay muchas personas que también tienen esta problema, inclusive problemas más graves, y necesitamos nada más un poquito de comprensión. Créanme que en las instituciones estamos haciendo todo lo posible, no estamos negando la atención a nadie, simple y sencillamente estamos tratando de organizarnos, estamos tratando de ver que la atención se entregue lo mejor posible y de la mejor forma que se pueda, tratando de ordenar. El hecho de que se amontone gente en los hospitales, se amontone en las áreas de urgencias, lo único que va a generar es mucho más problema, mucho más caos, mucho más dudas y obviamente muchas incomodidades de la gente. Hemos tratado de brindar información por teléfono de todos los pacientes que tenemos hospitalizados con la finalidad de que no estén apiñados alrededor del hospital. Eso también les genera cierta seguridad para los que aún no están infectados, pero necesitamos que la conciencia domine
sobre el sentimiento que está teniendo ahorita la población. Yo creo que todavía nos falta unas semanas para que esto se logre controlar. Tenemos fe y tenemos toda nuestra fuerza y nuestra atención dispuesta para dar la atención a todas las personas que lo requieran. Hubieron unas palabras que dijeron por ahí, el personal de salud tiene la obligación de atenderlos, pero créanme que el hecho de que tengan que sacrificar sus vidas porque gente no hizo lo conducente, que es algo tan sencillo. Las medidas que se han difundido abiertamente, se han difundido por todas partes, son sumamente sencillas. El lavado de manos, el cuidado, la sana distancia, el mantenerse alejado de los familiares cuando estén problemados o que les hayan dicho que tienen esa enfermedad, son cosas realmente sencillas. Son muy sencillas de realizar en comparación con el hecho de poderle brindar atención a una sola persona. Una sola persona lleva cerca de entre 5 y 7 personas que necesita tener para que le den atención. Imagínense a 1 millón de enfermos, ¿cuánta gente necesitaríamos para darles atención? O sea, eso es una situación sumamente sencilla de entender. Y si la población nos ayuda, vamos a salir adelante de esta situación de la mejor manera posible. Desgraciadamente también tenemos ciertos amarillismos en algunos medios de comunicación que nos generan más problemas que beneficios. Pero de primera mano les digo, en todas las unidades estamos trabajando con todo lo que tenemos, con toda la intención de poderles brindar todo nuestro servicio para que recuperen la salud y regresen con sus seres queridos. Pero sí necesitamos ese apoyo, pues yo espero que sea ya ese último empujón para que la población entienda y nos pueda ayudar de esa forma. Los insumos cada vez son más difíciles de conseguir y eso es en relación a todo lo que se ha consumido en el país. Estamos tratando de proteger lo más posible a nuestro personal. Es verdad que los hospitales son un punto muy vulnerable donde se concentra todo este tipo de enfermos, pero desgraciadamente ahorita estamos en un punto donde la transmisión ya es comunitaria. Yo creo que ir a un centro comercial o ir a un lugar donde haya mucha gente y los que están ahí tengan la falsa sensación de que no pasa nada, ese es mucho más riesgo inclusive que el que está llevándose ahorita el personal de salud, que está teniendo todas sus medidas de protección o todo con lo que contamos. Desgraciadamente toda aquella gente que se la pasa en fiestas y reuniones y que no tiene la conciencia o la empatía para apoyarnos, lo único que está haciendo es que los áreas de salud se están atiborrando. Créanme, estamos a un par de semanas, espero que no más de un mes, dependiendo de cómo se comporte esto, para empezar con el control. Pero sí nos urge realmente que nos apoyen. Medidas bien sencillas, como lo hemos estado señalando: lávense las manos, mantengan la sana distancia, usen cubrebocas, eviten las aglomeraciones de gente. Digo, son cosas muy sencillas, háganlo por su vida y la vida de su familia. Nosotros seguimos en el frente y seguimos haciendo todo lo posible y todas las acciones que sean necesarias para salir adelante. Pero para eso necesitamos la conciencia y la cooperación de todas las personas que vivimos aquí por lo menos aquí en nuestra área metropolitana, que es donde nos toca dar la atención. Muchas gracias, espero que entiendan la situación que estamos viviendo y que realmente aquí sí es mucho el apoyo que nos dé la población. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Delgado Cortés, por este testimonio. Escucharlo realmente es estrujante porque ustedes son el sector sanitario, es el sector no solamente el más presionado con esta pandemia, sino también el más vulnerable porque están en contacto constante. Uno se puede confinar, uno se puede intentar mantener pues las estrategias para mantenerse a salvo, pero el médico está expuesto, la enfermera, el enfermero está expuesto, están expuestos, los directivos de hospitales están expuestos y es ya considerable la cantidad de personal sanitario infectado y desafortunadamente también fallecido. Ahorita escuchándolo,
quizá uno podría pensar que está hablando de cómo se vería esto al primer mes o segundo mes de la pandemia, ¿no? Cuando apenas va arrancando, pero es que ya llevamos medio año y quizá las políticas, las estrategias de los responsables de generar los insumos que ustedes necesitan, ya tuvieran alguna experiencia detrás para ver qué cosas hay que hacer para que no hubiera un desabasto, para que la gente estuviera protegida. En fin, es un punto muy, muy duro el que está tocando y además algo muy importante que nos ha dicho, que es la responsabilidad, la corresponsabilidad de la población. Yo he visto cualquier cantidad de comunicaciones en WhatsApp y en otros grupos de gente que dice, no me juzguen, alguien tiene un pastel para 40 personas o alguien tiene un inflable para una fiesta de 30 personas. Es increíble que no haya una visión todavía realista de que si no te ha tocado, te puede tocar y que cada vez está más cercano el círculo de personas conocidas o incluso familiares que hemos visto que están infectando. Esto, yo celebro mucho que el doctor tenga una expectativa tan optimista de que en unas semanas esto pueda controlarse. Desgraciadamente las cifras de contacto en diferentes países todavía nos muestran que hay que hacer todavía un ataque más frontal. Y para esto regresaremos con el doctor para las preguntas que ustedes tengan a bien realizar. Muchas gracias. Y ahora vamos a dar la palabra en este sentido al doctor Arturo Vela, que él pues va a abordar este mismo tema de la corresponsabilidad, del sentido de qué le toca a unos, qué le toca a otros, para poder meterle un freno considerable a esta expansión, porque si no va a parecer esto interminable. Muchas gracias, Arturo, y por favor inicia tu participación, que le has titulado Las sociedades en el marco de la pandemia, la danza y el martillo. Así es. Aquí está. Bien, pues de nuevo muchas gracias por la presencia de cada uno. Doctor Alejandro, muchas gracias. Héctor, Agustín, muchas gracias por estar con nosotros en este momento. ¿Sí? El punto aquí es, vamos a ver aquí, ahora sí. Hay una cuestión que tiene que ver con una gran, pues es un verdadero caos. O sea, lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo, sí. Aquí déjeme ver por qué no avanza ya. Ok. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué está pasando? Si se fijan, todo empezó en Wuhan, empezó a finales del mes de noviembre, empezaron a haber casos. Es un fenómeno en donde el abordaje ético debiese presentarse desde el primer momento. Hubo gente que estaba muy preocupada desde el mes de diciembre y que quería que la OMS y el gobierno chino pusieran en resguardo a toda la población y que cerraran las fronteras, y no se permitió. Prácticamente hasta marzo fue cuando se permitió, pero ya en marzo estaba el daño hecho. Sí, ya estaba el flujo de gente que estaba pasando a los demás países. Era tremendo, tremendo. Nunca se cerraron las fronteras. Y recuerden que lo primero en todo este trabajo de medicina preventiva que los médicos aprendimos es la detección oportuna, el cerco sanitario. Eso nunca se hizo. Sí. Bien, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué es lo único que importa ahora? ¿Cómo es una buena estrategia de coronavirus? ¿Cómo debemos pensar en los impactos económicos y sociales? Sí, eso es lo que estaba pasando hasta el día de ayer. O sea, son cerca de 13 millones de personas los que se han enfermado, ¿verdad? Y si se fijan, los casos nuevos a nivel, estamos hablando de 200,000 casos nuevos en todo el mundo, o sea que va en incremento, lo que quiere decir de que esto es exponencial. Las muertes como que están estables, eso quiere decir que ya está aprendiendo algo. Sin embargo, recuerden el daño colateral. Como decía el doctor Alejandro, las camas están llenas y aunque hay hospitales que sí le pueden dar cobijo a la gente con otras enfermedades, hay otros hospitales que no, y la gente que no puede ser atendida pues morirá. Sí, esto es parte de la situación actual.
En Estados Unidos, nada más ayer fueron 73,000 casos nuevos, ¿sí? Brasil 43,000. Rusia está más o menos como México. Sudáfrica 13,000. O sea, es una situación muy difícil en donde la clave es ver cómo podemos encontrar la forma de domarlo, ¿verdad? Hay diferentes opciones. Una es no hacer nada y quedarte como lo hizo Suecia. Suecia, ahorita hay reportes que mencionan que el líder de la pandemia empezó a cuestionarse el que si era correcto, Suecia apostaba a la inmunidad de grupo o la famosa inmunidad de rebaño, en donde deseaba que como todos se van a enfermar, pues de una vez que se enfermen y así todos vamos a estar protegidos. Sin embargo, ahorita tocaremos el tema, él se ha arrepentido y empezaron a trabajar para disminuir el número de casos, igual que sus vecinos, que no permitían que ningún sueco llegara a sus países. México, 317,000. Todavía recuerdo en marzo, cuando se presentó el primer caso, en 4 meses, 317,000 personas, y hoy pues son 6,140, ¿verdad? Sí. Las muertes, pues son muchísimas, o sea, 579 muertes, sí. Bien. Esta cuestión es un comparativo con otros países, ¿sí? Donde México, Estados Unidos, Brasil, España, ¿sí? Reino Unido e Italia. Si se fijan, ya la cantidad de fallecidos, o sea, aquí lo que importa vienen siendo los casos nuevos, como iremos viendo más adelante. Esto fue lo que pasó inicialmente en Estados Unidos y al igual que en Gran Bretaña, se descuidó mucho la atención para no por haber confusión si valdría la pena intervenir o no valdría la pena intervenir, la forma de contagio, como que había muchas dudas de parte de las autoridades, inclusive con el uso del cubrebocas, que se tardó, que ahorita es como una regla usarlo. Nada más el uso del cubrebocas, estamos hablando que el 60% si el 60% de la población lo usa, automáticamente se doma la pandemia. O sea, se controlaría mucho. Lo que nos dice es de que no existe una cultura del uso masificado de cubrebocas. En Corea del Sur usan cubrebocas de buena calidad, no usan cubrebocas de tela. Entonces están como preparados para hacerlo y ahorita en esos 4 meses ya habría que haberlo hecho. O sea, poner que la sociedad civil se preparara para eso, ¿sí? Esto es lo que si en Estados Unidos no se hubiera hecho algo, que ahorita hay lugares en donde no se hace nada y otros en donde sí. Nueva York es un ejemplo, como empezaron a hacer cerca de 20,000, 30,000 pruebas diarias con inteligencia, teniendo un ejército de 15,000 personas para ir a tomar las muestras y guardarlos, o sea, aislarlos para evitar que tuvieran más contagios. O sea, de los pacientes sintomáticos se fueron con los pacientes que habían sido contactos y que estaban en etapa presintomática, pero que ya podían infectar. ¿Sí? Entonces, si no se hiciera nada, demos cuenta la cantidad de muertes que se presagiaría en el transcurso del tiempo. Si estamos hablando de 10 millones de personas muertas en Estados Unidos y la cantidad de infecciones si la cantidad de infecciones fueran 25 millones, que equivale a un 10% de la población de Estados Unidos. Recordemos de que hay 300 millones de personas en Estados Unidos. Sí. De esto es más o menos de lo que platicaba el doctor Alejandro. O sea, ¿ante qué estamos? Si cuando se llenan las salas de terapia intensiva es porque aquí no se está haciendo lo que se debiese de hacer, ¿sí? Y bueno, aquí es algo súper importante que comprendamos que en este punto en particular, las líneas rojas equivale a la capacidad de camas en terapia intensiva. Estamos hablando que son 50,000 camas las que hay en Estados Unidos, en todo Estados Unidos de terapia intensiva. Si dense cuenta la cantidad de enfermos que habría si no se hace nada,
Estamos hablando de más de cerca de 3 millones de personas en las salas de terapia intensiva, cuando la capacidad son 50, son para 50,000 camas, ¿sí? O sea, es impresionante la cantidad de daño colateral que puede haber en primer lugar, porque no habría capacidad para atenderlos a todos. La escasez de recursos para atenderlos sería tremenda, ¿sí? Y por otro lado, las personas con sus enfermedades naturales, de lo que se piensan morir, y que si te da un infarto, en lugar de que llegue la ambulancia en 5 minutos, pues está recogiendo pacientes con coronavirus. Entonces no puede ser atendido y muy probablemente nos moriríamos en nuestra casa. Si es esto, démonos cuenta de la seriedad que tiene esto. Esto es acerca de las diferentes medidas que incluyen el no hacer nada, cómo pueden ir abatiendo la curva según el gobierno británico, ¿sí? Que después cambiaron un poquito, como lo veremos más adelante. Sí, ok, esto es la capacidad de camas, o sea que vemos que les pasa lo mismo que allá, que en Estados Unidos. Esto es en Reino Unido, o sea, no hacer nada. Lo que ocurre, el aislamiento, o sea, que te piden hacer aislamiento en esta línea naranja, ¿sí? De quedarte en la cuarentena, o sea, todos tienen un cierto impacto. Este proceso se llama mitigar, ¿sí? Pero aquí estas curvas tomaron la decisión después de cambiarlas, ¿verdad? Prácticamente países como Italia, Francia, Reino Unido, todos empezaron solo con la mitigación. La mitigación es empezar a tener acciones concretas para disminuir la cantidad de personas que se enfermen, ¿sí? Pero va a ser esos contagios solamente más lentos. Cuando vuelvan a salir, pues otra vez van a empezar a enfermarse con gran velocidad si no se toman ciertas medidas, ¿sí? ¿A qué le están apostando las personas inicialmente? O sea, Italia, Francia, España, Reino Unido, y las que no hacen nada, que nada más se quedan como expectantes, estas le apuestan a esto, a la inmunidad de grupo o la inmunidad de rebaño. Esperar a que el 70% de la población se enferme. Ya vimos lo que pasaría si en Estados Unidos hablamos de que se enferman 25 millones, que no son el 70% de la población, son el 10%, lo que pasaría. Ahora imagínense que se enferme el 70% de la población, o sea, es insano, sí, totalmente. Ocurrirá la desestabilización de la atención sanitaria, la mortalidad muy elevada y el gran daño colateral al que me refería hace un rato. Dentro de ese gran daño colateral está la pérdida de empleos, el temor de la gente a salir de su casa, que aunque te digan, oye, pues vente con cubrebocas, no, pero capaz si me enfermo de cualquier manera, mejor me quedo en mi casa y ahí no me pasa nada. Entonces, ese temor por salir es un daño grandísimo, porque pues la gente mucha gente no toma la decisión de enfrentarse a la realidad, que tiene que seguir la vida adelante, ¿verdad? Porque por el propio temor, y ese temor viene por la falta de información, que tiene que ver con la forma del contagio, ¿verdad? Entonces, uno de los detalles que han ido en contra para que se repiense la cuestión de la inmunidad de rebaño, que esto es nada más acudir a la mitigación, que es emitir acciones para que no te enfermes, pero en cuanto sales te enfermas. O sea, la gente tiene que salir, o sea, que eso no va a resolver el problema, claramente, como lo estamos viendo en todas estas partes del mundo, ¿sí? Aunque dicen, bueno, pues, ¿por qué? Porque se está viendo, por ejemplo, en este journal, ¿sí? Que viene de la revista Cell, te están hablando que, claro que hay mutaciones que llevan a un aumento de la contagiosidad, como viene en este preprint de la revista Cell, ¿sí? En este preprint lo que te hablan es de que estas mutaciones están permitiendo que la carga viral aumente de manera súper importante. Eso va dirigido. Sin embargo, recuerden que ahorita se está trabajando con vacunas, ¿sí? Y cualquier cambio
en un momento determinado de las mutaciones que puede haber, va a tener implicaciones también en la inmunidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te hayas contagiado con un tipo de virus que no es tan contagioso a otro que sí. O sea, tu inmunidad va a ser diferente, o sea, no sabes. Ahora también se ha visto que de las personas que se han enfermado, los que son donadores de plasma son los que tienen una buena cantidad de anticuerpos neutralizantes. Hay otros que no los tienen, ¿sí? Entonces, lo que te dice es de que esas personas que no tienen suficientes anticuerpos neutralizantes se pueden volver a enfermar. O sea, que lo que te dice es de que este virus es muy difícil de entender y que lo que se pensaba como en la varicela o como cualquier otro, o el sarampión, que a lo mejor la inmunidad de rebaño te ayudaría, aquí no está tan claro. Suecia ha cambiado, que fue el líder en todo esto. Sí. En este estudio del Reino Unido se reporta el impacto de las intervenciones no farmacéuticas. En este caso en particular, estamos hablando de lo que es el redescubrimiento de la contención o de la supresión. O sea, ¿qué tenemos que hacer para ir directamente sobre las personas que están enfermas? ¿Sí? De una manera quirúrgica y teniendo una contemplación de todo el universo de personas que están interviniendo y de fenómenos que intervienen en la sociedad. En particular, viene siendo el aspecto económico, ¿sí? ¿Cómo hacer para que la gente empiece a perder miedo? Sí, empezar a perder miedo no es más que entrar en un proceso de comprensión de la realidad de lo que es el virus y que la gente comprenda que la autoridad tiene bajo control esto, que se explique cómo una persona puede lidiar contra este virus sin tener problema. O sea, comprender cómo se transmite, que es por las microgotas, que no es prudente estar en lugares cerrados sin máscara, sin máscara facial. Me refiero al cubrebocas y a la máscara con acetato para evitar que te lleguen a los ojos en caso de que esté alguien sin cubrebocas ahí o que haya estornudado. Recordar que las gotitas de flush o los aerosoles pueden durar varias horas ahí en un lugar cerrado que no tiene buena ventilación. Eso trae como consecuencia que te puedas enfermar. Entonces sí vale la pena estar informado. Yo, cuando menos en México, yo no he visto una campaña seria para el uso masificado del cubrebocas, donde se ha visto que el 60% que eso tiene que ver con la contención. O sea, cuando se le explica a la gente que la contención es muy importante, entonces la gente empieza a hacerlo, ¿sí? Esto es inmediatamente. Veamos cómo disminuyen de manera impresionante la cantidad de infecciones cuando la autoridad y el pueblo empieza a actuar en la contención. Inmediatamente los casos empiezan a disminuir y la cantidad de muertos empiezan a disminuir. Los hospitales ya no se llenan, ¿sí? Entonces eso se vuelve súper importante, ¿sí? Entonces, como comenté, o sea, comprender mejor el virus, cómo se propaga, ¿sí? Cómo se propaga, cómo se puede frenar el contagio, cuál es la proporción de los portadores asintomáticos, son contagiosos, cuánto cuesta, cuáles son los buenos tratamientos, cuánto tiempo sobrevive el virus sobre las superficies, cómo afectan las diferentes medidas de distanciamiento social a la tasa de transmisión, cuál es el costo, o sea, que es carísimo, el que nos quedemos en casa es muy caro, ¿sí? ¿Cuáles son las mejores prácticas de rastreo? ¿Qué tan confiables son las pruebas? Sí es cierto que las pruebas son muy importantes, pero tan importantes como el uso del cubrebocas. O sea, tan importantes como que la gente esté enterada de cómo funciona este virus para que sepas cómo te defiendes. Recuerden que no hay peor enemigo que aquel que se hace invisible a nuestros ojos. Y si es invisible, decir, oye, ¿cómo me defiendo de él? Entonces, también comprender cómo están los procesos de transmisión. Recordar que el 45% de las personas que contagian, ¿sí? son
presintomáticos, no tienen síntomas. El 40% tienen síntomas, pero recuerden que ellos se van a aislar. Tienen síntomas y se aíslan en su casa o van al hospital y ahí se guardan, ¿sí? La clave es que estos sintomáticos, ¿sí? Que pasaron de la etapa presintomática a la sintomática, ¿sí? Tuvieron sus contactos y esos contactos tenemos que ir por ellos. El ambiente, si hay una carga viral importante en lo que tocan, obvio que te puedes enfermar. Y los pacientes asintomáticos que nunca se enfermaron, estamos hablando de un 5 o un 6%. Sí, esto es a lo que yo me refería desde el principio. De lo que se trata es comprender lo que está pasando por no hacer nada, ¿sí? Lo que es la mitigación y lo que es la supresión o contención. Entonces, cuando no hacemos nada, imagínense, esto seguiría, que es lo que está pasando en muchos países, porque no se está haciendo lo que se debe hacer. La mitigación, ¿sí? Eso trae como consecuencia que sea todo esto más lento y lo único que puede aplanar la curva es los procesos de supresión. Esto es detectarlos, el uso del cubrebocas, la higiene, que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer. Ok, que te sigas guardando, ¿sí? Hasta que el número de contagios sea menor. Por ejemplo, lo que buscamos es de que la velocidad de contagios sea que una persona te contagie muy probablemente de 10, como está sucediendo ahorita en México, ¿sí? Que baje a 1 o 2, ¿sí? Entonces, esto es lo que está sucediendo aquí. O sea, a 1 o 2. Ahí es el momento de empezar a abrir todo, ¿sí? Y empezar a tener una vida normal. Vean aquí los casos. ¿Qué pasó en Wuhan? En Wuhan, fue lo que sucedió. Primero se detectaron los casos, se empieza a conocer, se interviene, y una vez que se interviene empiezan a disminuir los casos y en pocas semanas estaban presentando un caso al día, ¿sí? Se dan cuenta cómo no hubo mucha diferencia, pero aquí llegaron a tener también hasta miles de casos. El problema está en que en México ya lleva miles de casos diarios durante un mes o 2 meses. Eso implica que es una debacle muy fuerte. Entonces tenemos que actuar, lo ideal sería actuar a la brevedad. Aquí en Monterrey, pues ayer fueron 547 casos nuevos, sí, pero llevamos ya varias semanas de que hay cada vez más casos arriba de 100. En Corea del Sur pasó exactamente lo mismo. Aquí el famoso paciente 31, se hicieron el paciente número 31, a cada uno de los pacientes se les trató de ubicar sus contactos y sucede que esta persona visitó a mucha gente, ¿sí? Visitó a una iglesia en Daejeon, en el norte de Corea, y fue alrededor de 3 reuniones de varias horas en donde una paciente asintomática contagió a miles de personas. Miles, una persona. Sí, es impresionante. No había suficiente, estaban juntos, eran cerca de 5,000 personas juntas, ¿sí? En un lugar cerrado, sin que hubiera una buena ventilación, cantando todo el tiempo. Entonces, eso pues hizo que se enfermara mucha gente. Después esa gente siguió enfermando a otra gente, ¿sí? Entonces aquí, si se fijan, la intervención en serio de tratar de detectar y aislar, aquí nada más tengan una idea, en Corea del Sur lo que hizo el gobierno fue comprar, porque al principio no había suficientes cubrebocas y empezaron a querer especular con el costo de los cubrebocas. El gobierno compró la mitad de la producción y obligó a los fabricantes a no elevar el precio. Entonces toda Corea usa cubrebocas F94. O sea, nada más todos, no nada más los médicos están bien protegidos, sino toda la población y por lo tanto jamás pararon la economía. Entonces, y aquí se está diciendo que no era importante el uso del cubrebocas. Entonces, ¿cómo no queremos enfermarnos? ¿Sí? Entonces, sí es muy importante que la sociedad médica, la sociedad civil, o sea, que nos pongamos las pilas y que lo más importante es estar hablando constantemente y fabricando, moviendo a la iniciativa privada que se ponga a hacer cubrebocas de buena calidad. Los cubrebocas de tela te alivian, o sea, te protegen y tú proteges al otro. De eso a nada es mejor esos. Sin embargo, si tú tienes un cubrebocas de tela y hay alguien que no tenga cubrebocas y tiene el coronavirus, esa persona
cada vez que respira se va a respirar ese coronavirus, porque los coronavirus pasan perfectamente bien a través de las fibras del cubrebocas de tela. Estas son las medidas por país. Aquí vemos de que las medidas que tomó Corea del Sur y Taiwán fueron impresionantes y no hubo problema. Entonces, esta es la razón. O sea, no es solamente las pruebas, no es solamente el uso del cubrebocas, sino es toda una estrategia que ayuda a que las cosas se mejoren, ¿sí? De la primera gráfica es esto. Veamos lo que les decía. En el martillo, ¿sí? Que es el aplanar la curva, es comprender, aprender qué es lo que está pasando, comprender el virus, ¿sí? Contratar mucho personal, ¿sí? Prepararlo, trabajar sobre los tratamientos, ¿sí? El tener las adecuadas pruebas y hacer los rastreos, liberar la presión del sistema sanitario, ¿sí? Construir la capacidad en el área de salud y su producción, como los cubrebocas, reactivos, medicinas, entender las medidas del costo-beneficio. Al principio decir, es que son muchas pruebas, va a salir muy caro, pues sale mucho más caro hacer esto de acá. Hacer esto de acá es tremendamente caro, tanto que puede destruir un país, ¿sí? Y la danza, que esto vale la pena. Este señor Tomás Puello, que ni siquiera es médico, ¿sí? Realmente analizó esto y no ha habido, que lo único que hizo fue copiar los modelos y traducirlos al lenguaje médico, ¿sí? Para que todos entendiésemos lo que hay que hacer. Entonces, la danza lo que es el movimiento, que ya pueden salir la gente a trabajar tranquilamente. Las restricciones, estás atento, todo el mundo sigue con cubrebocas, ¿sí? Y estás rastreando con más certeza los casos, las cuarentenas, ¿sí? Cada vez es más aislado hasta que tú ya liberes al 100% todo, ¿sí? Prohibir las reuniones, las reuniones grandes, ¿verdad? La transmisión, veamos esto, o sea, lo que buscamos es cómo tenemos que ir trabajando sobre esto, ¿no? Como los pacientes, 30% asintomáticos, 56% de leves a moderados, etcétera. Pero la clave es llegar a que el contagio sea lo menor posible. Aquí con esto vemos desde que todas estas personas contagian a 2.5. Sí, ok. Las medidas baratas que podrían ser suficientes para suprimir el coronavirus, como máscaras, distanciamiento físico, pruebas, rastreo de contactos, cuarentenas, aislamientos y otros. Medidas algo caras que pueden ser necesarias en algunos casos, como prohibiciones de viajes y límites a las reuniones sociales. Medidas costosas que pueden no ser siempre necesarias durante la liberación de las restricciones, como el cierre de escuelas y negocios, la capacidad médica. Vean el uso del cubrebocas, como en estos países se incrementó. En México no está haciendo eso. Entonces, todo gira alrededor de la velocidad de contagio. Sí, la velocidad de transmisión. Al principio de un país sin preparación, pues es mucho, ¿sí? Si está infectado, infectan a 2 o 3. Probablemente aquí en México, como hay muchas personas que se suben al transporte público, una sola persona puede infectar a 100 o a 50, ¿sí? Entonces eso se tienen que intervenir directamente ahí. Oye, pues es que no lo hemos hecho. Pues hay que empezarlo a hacer, ¿verdad? Porque si no, pues va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Y el cambio se va a ver después de 14 días, cómo empieza a haber una disminución de cada día. Lo que se hizo el día de hoy va a tener un reflejo en 3, 4 semanas después. Si somos constantes, hay la posibilidad de que las cosas mejoren en 3, 4, 5 meses. De otra manera, pues esto va a seguir, no va a cambiar, ¿sí? Entonces, esto es construyendo las medidas que tenemos que hacer para que la velocidad de contagio sea menor de 1, ¿sí? Y bueno, y menor de 1 quiere decir que para que se abra la economía, quiere decir que la velocidad de contagio, que los contagios, los casos nuevos, están siendo no mayores a 10 personas, 10, 15, o sea, 20, 30, 40, pero no lo que está sucediendo ahorita, ¿verdad? Entonces, ahorita es una situación caótica. Sí creo que se tiene que repensar
la cuestión de la inmunidad de grupo, porque esto pues va más, ¿verdad? Bien, pues yo creo que eso es todo. Gracias, Arturo, por esta visión global que nos has dado, con la intención de pues poner el énfasis de que no parece estar esto, por lo menos en algunos países como el caso de México que mencionabas, en la ruta de quienes se pusieron las pilas, como se diría coloquialmente, y supieron advertir lo que se venía. Y en este sentido, regresaremos con Arturo para las preguntas que ustedes hagan. Además, aprovecho para recordarles que las preguntas que ustedes tengan pueden ponerlas en el chat para que al final las vayamos ventilando. En este sentido, pues es muy pertinente la intervención del doctor Agustín Herrera, porque qué duda cabe que uno de los argumentos fuertes para algunos países ha sido, pues, ¿qué hacemos? ¿A qué damos prioridad? ¿Le damos prioridad a la pandemia o le damos prioridad a la economía? Salvamos vidas, pero claro, para que salven las vidas hay que salvar las vidas en condiciones de que luego puedan seguir viviendo, es decir, que coman, ¿no? Pero si salvamos las vidas haciendo que la gente coma y mantenga la economía, entonces al final los vamos a tener que enterrar porque se van a contagiar y eventualmente no habrá capacidad sanitaria para atenderlos. Este tipo de dilemas meten mucha presión a las políticas públicas y a los criterios con los que los países deben actuar. También se ha hablado mucho de que estas políticas a veces pasan por construir mucho los derechos humanos, de tránsito, de comunicación, etcétera, y que quizá la libertad personal debe respetarse a cualquier costo. Eso también presiona mucho los criterios de solidaridad, de sociabilidad general. Sí, todos estos criterios, todos estos problemas que son los que entiendo que va a tratar el doctor Agustín Herrera. Muchas gracias por esta intervención y adelante por su participación. Bueno, muchas gracias, Héctor. Agradezco al Colegio de Bioética de Nuevo León la invitación. Yo creo que este recorrido que se ha hecho con diferentes expertos en la materia y principalmente las experiencias que han señalado los médicos, pues nos están estableciendo el estado del arte que estamos viviendo. Bueno, voy a compartir una presentación. Pues muy bien, a mí me toca ver obligaciones del Estado y corresponsabilidad social para políticas públicas. Y es un tema, pues realmente, ahora sí que, como bien dijo Héctor, puede ser a toro pasado, ¿no? Pero vamos a establecer algunos estándares. Y si bien es cierto, realmente hay gestiones a esta crisis de una forma adecuada, como lo hicieron Alemania, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Sur, pues marcan precedentes muy importantes para aplicar el principio de prevención sobre la atención pues, de la actual emergencia sanitaria que nos presentamos. Muy bien. Pues primero que nada, pues tenemos que ver pues realmente qué es una política pública, ¿no? Para establecer cómo vamos a abordarlo. Entonces, yo señalo que las políticas públicas son los proyectos, actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad. Y también muchas veces las políticas públicas surgen por un momento específico de una necesidad que tiene pues, realmente la población y el gobierno para realmente atender y que incluso las leyes pues a veces están muy limitadas, ¿no? Entonces hay que crear estas políticas públicas de forma adecuada. Y si tienen que hacer de acuerdo a una estrategia que involucra ciertas secuencias y recursos a fin de cumplir ciertos objetivos fijados por el Estado y en función de un diagnóstico y dirigidos a resolver un problema y o proveer un bien público, ¿verdad? Que en este tema, pues el bien principal pues sería la salud, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que se ha extendido para otros derechos, ¿no? Como la vida y la integridad personal, ¿verdad? Y bueno, eso es en primera instancia, y además como núcleos duros de los derechos humanos. También hay otros, ¿verdad? Como el de la intimidad, ¿verdad? Que se están realmente viendo vulnerables en estos temas.
Hay 6 elementos básicos para abordar realmente una política pública. Primero hay que analizar el problema, se tiene que hacer un diagnóstico, se tiene que establecer una solución, debe de haber una estrategia y se deben de dar los recursos necesarios, ¿verdad?, y adecuados, y posteriormente a una ejecución. Bueno, fue muy interesante ver incluso cómo el doctor Arturo Vela nos estableció pues cómo nos encontramos a nivel mundial pues con esta pandemia, ¿verdad? A mí me gustaría agregar algo sobre México, que es muy importante destacar con la fecha de ayer, ¿verdad? Tenemos 37.574 muertos, estamos en cuarto lugar del mundo porque ya superamos a Italia. Somos el primer lugar de muertes de profesionales de la salud a nivel mundial. Somos de los últimos lugares de aplicación de pruebas y el índice de letalidad en México es de 11.59% y en el mundo es de 4.3%. O sea que tenemos realmente pues también de los primeros lugares en letalidad en México. Bueno, ¿qué situación tenemos entonces, aparte de lo que yo ya les comenté en este momento? Pues todos somos vulnerables, ¿verdad? Y necesitamos de cuidado y atención que sea adecuada, eficiente, eficaz y responsable. ¿Esto qué quiere decir? Que debe haber un diagnóstico, un tratamiento y una recuperación de la salud, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que el virus no se mueve, lo movemos nosotros. Y entonces la prevención es responsabilidad de todos, ¿verdad? No nada más del Estado, ¿verdad?, o nada más de la ciudadanía, sino es de todos totalmente. Y los profesionales de la salud, pues realmente tienen que actuar con ciencia basada en evidencia y principios éticos. Incluso esto es el complemento integral para el acto médico, ¿no? Son elementos simbióticos en la adecuación de esa atención realmente adecuada, oportuna, humana, empática que debemos de tener, ¿verdad? Bueno. Tenemos una crisis que estamos viviendo y que exterioriza nuestras deficiencias y debilidades personales e institucionales, habituales o endémicas, y tenemos que trabajar con sincronía y en simetría entre todos los inmersos, porque es como mejor se llega a una meta, ¿no? Con una actitud de ocupación, de preocupación, responsabilidad y compromiso afectivo con el otro, ¿verdad? Tenemos que tener un principio común que me gusta mucho cómo se maneja en materia de derechos humanos el doctor Sergio Cota, que es la coexistencia relacional, ¿verdad? Todos tenemos que vivir con un respeto hacia el otro y también tenemos que coexistir adecuadamente en este ambiente social, ¿verdad? Incluso hay bases que se han establecido con ese tema de la prevención, ¿no? Como establecer pruebas, aislamiento preventivo de los enfermos, ¿verdad? El uso de tapabocas, el distanciamiento físico, ¿verdad? Entonces, todo eso es muy importante tomarlo en consideración. Muy bien, vamos a ir viendo primero la responsabilidad que tenemos de nivel de la persona, la familia y social, ¿verdad? Pues el autoaislamiento y el distanciamiento físico incide en un acto de autodominio, ¿verdad? Realmente es una restricción que nos tenemos que establecer, ¿verdad? De una forma inteligente e informada, porque si no tenemos la información adecuada, pertinente, ¿verdad?, pues realmente no podemos actuar de la mejor manera. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues prudentemente tendremos que actuar, ¿verdad? Incluso aquí cito la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 29.1 de esos deberes que tenemos, ¿no? Y señala, toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Y por ello, el ejercicio de los derechos fundamentales se concreta en la convivencia societaria, por lo cual los derechos constituyen un asunto de interés individual y a la vez comunitario. Yo creo que este instrumento, que además es el más importante en materia de derechos humanos, nos señala ahí incluso la luz de ese libre desarrollo de la personalidad humana, que tiene que estar
realmente buscando el interés individual y colectivo, ¿no? Porque además es el mismo, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí deberes que tenemos que ir actualizando de forma personal, principalmente cuidándonos a nosotros mismos. Un tema que muchas veces no he visto que se ha difundido con claridad es, bueno, sabemos que no hay cura, sabemos que no hay vacuna, ¿verdad? Pero sí sabemos cómo podemos elevar nuestros niveles pues, realmente de defensa, ¿verdad? Y entonces pues hay que alimentarse bien, hay que hacer ejercicio, hay que dormir bien, pensar bien, hacer cuestiones positivas con uno mismo, pues para tener esos niveles de defensas pues muy altos. El familiar, bueno, pues si yo me cuido, pues también cuido a los míos, ¿no? Porque además hay familiares que pueden estar en una especial situación de vulnerabilidad, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer todas las acciones preventivas conocidas para poder hacer las situaciones pues, más acordes a la situación que estamos viviendo, ¿no? El principio de prevención, para que quede claro, se utiliza cuando tenemos los elementos, ¿verdad? Y el efecto que puede causar, ¿no? El efecto dañino. Entonces, tenemos que actuar de una manera prudente para saber poder mitigar, atender o accionar determinadas situaciones y poder evitarlo, ¿verdad? Eso es importante, a diferencia del de precaución, que es otro elemento sustancial y que complementa la situación que estamos viviendo, porque la precaución, pues no hay un riesgo cero, no sabemos realmente qué puede pasar, las consecuencias que pueden surgir. Sin embargo, tenemos que ser también de la forma más prudente, actuar con los elementos que tenemos actualmente, porque pues, realmente la ciencia está avanzando cada vez más. Hemos visto incluso información de que se están avanzando en otros medicamentos o medicamentos que ya se utilizaban para determinada enfermedad y que pueden ser útiles en esta atención, o realmente cómo están avanzando las vacunas, ¿verdad? Sin embargo, pues todavía estamos con situaciones de mucha incertidumbre. Bueno, y los deberes sociales, ¿verdad? Hacia terceros y principalmente yo creo que es el punto sustancial de proteger a los cuidadores, a los que están en la primera línea, a que los que nos atienden. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que los llaman héroes, y yo creo que eso no debe de ser. Ellos tienen que hacer su función, ¿sí? Y su función pues, es realmente que son profesionales de la salud. Entonces, para quitarles ese rubro de héroes, hay que darles los elementos necesarios, porque no tienen que estar arriesgados, más bien tienen que desempeñar dignamente su profesión, ¿verdad? Y brindarle los elementos que necesitan para atender la crisis, para ayudar a la población, para ayudarse a ellos mismos e incluso también para prevenir con su familia, porque todos estamos en el mismo entramado social. Bueno, voy a agregar sobre profesionales de la salud, la verdad. Yo trabajé mucho tiempo con médicos y es muy importante saber, pues, qué hacer, qué no hacer y sus limitantes que tienen, ¿verdad? Primero que nada, los profesionales de la salud, y esto porque también es una responsabilidad de Estado, ¿verdad? Es que deben de respetar en todo momento, eh, al ser humano que atienden, ¿no? El paciente. Incluso el término paciente significa doliente. Es una persona que se tiene que atender de forma integral por las circunstancias que está viviendo biológicas, mental, psicológicas y espiritualmente. Y en ese sentido, pues tiene que buscar pues, realmente cuidar, ¿verdad? Esa integralidad humana, ¿verdad? Realizar el consentimiento informado, que tiene que ser con una previa explicación clara, veraz, oportuna y con pertinencia cultural. ¿Esto qué quiere decir? Que en diversas situaciones incluso se tiene que manejar con el lenguaje que entienda, ¿verdad? Porque nosotros en México pues tenemos muchos grupos que realmente utilizan una lengua nativa, ¿verdad? Incluso hasta una variante de esa lengua. Y se tiene que aprovechar para incluso que se realice el instrumento que se llama voluntad anticipada a nivel local o directrices previas a nivel federal, ¿verdad? Donde podrá establecer su voluntad para realmente incluso evitar actos fútiles que puedan causarle un daño innecesario, ¿verdad? Y a la medida de lo posible, ¿verdad? Hay que auxiliar, informar y establecer medidas de comunicación de forma empática y respetuosa a su familia, tutor o representante.
¿verdad? Y esto no nada más es a nivel hospitalario, sino también, como lo manejó la doctora Casas, a nivel domiciliario, ¿verdad? Porque también ahí necesitamos darle continuidad y atención a las personas que se han quedado en casa y que las asiste principalmente la familia, un amigo, un representante, etc. Se tiene que focalizar una atención a grupos vulnerables, que son los que, la vulnerabilidad aquí realmente hay que ser muy específicos, ¿no? Todos somos vulnerables, ¿verdad? Pero hay más vulnerables que otros. Y eso es por la circunstancia que tiene cada individuo. En este sentido, pues tenemos las comorbilidades, ¿no? Incluso hay que ver la situación que se vive en México, ¿verdad? Que realmente tenemos grupos muy vulnerables por su situación de desnutrición, obesidad, hipertensión, diabetes, etc. Incluso a veces ya se ha visto que la edad no es incluso una situación realmente de vulnerabilidad, sino más bien esa comorbilidad que puede tener. Y en casos críticos, tratar de buscar una segunda opinión o un comité de bioética que nos pueda asistir, ayudar, dar luz y apoyar, ¿verdad? Y el último tema, que ya lo abordaron en otra sesión, y yo creo que muy vastamente y muy bien llevado, es la asistencia domiciliaria. Muy bien. Ahora bien, ¿dónde se encuentra ese derecho a la salud? El derecho a la salud está dentro de los derechos económicos, sociales, culturales y recientemente pues, que ingresaron los ambientales. Y tiene varios elementos indispensables. Y esto es muy importante porque todo esto es parte incluso de esa política pública que tiene que tener realmente un componente de derechos humanos. El primero es promover. ¿Qué quiere decir? Hay que informar de manera adecuada, con un rigor científico, veraz, entendible y con pertenencia cultural, sin crear alarma o estigma alguno. Y esto es muy importante porque incluso el Estado mexicano tiene que ser armónico con la evidencia científica, con las circunstancias del país y realmente tratar de hacer un empate con lo que se está llevando a cabo a nivel internacional. Y entonces la difusión tiene, en ese sentido, pues es de lo más claro, entendible, veraz, ¿verdad? Y además hay que utilizar un lenguaje que lo entienda principalmente a quien va dirigido y en esa forma, pues realmente no habría dudas de cómo atenderlo. Pero aquí yo creo que también en esa situación de promover, y eso lo dicen los chinos, es también el ejemplo, ¿no? El ejemplo que arrastran los líderes, ¿verdad? De cómo lo atienden, de cómo lo llevan a cabo, y realmente es en ese sentido la población, pues va a ver que es la forma más adecuada lo que está realizando esta persona que tiene una representación importante. Segundo, respetar, que implica no violar, ¿verdad? Abstenerse de vulnerar un contenido normativo reconocido. Estamos del derecho a la salud, la integridad personal, la vida, ¿verdad? Incluso aquí va a ser muy importante el tema de transparencia que se utiliza mucho, pues para realmente no violar ningún derecho y además que las personas conozcan de qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué derechos tienen, qué limitantes tienes, incluso para su misma seguridad. Hay que garantizar esta obligación es de hacer al asegurar la aplicación de los contenidos normativos de los derechos a todos, ¿verdad? Que es realmente lo que comenté previamente. Proteger. Adopte medidas para velar que no se prive a la persona el acceso a las instituciones de salud, ¿verdad? De forma adecuada y responsable. Incluso que no haya discriminación, ¿verdad? Que se sepa realmente qué se necesita para introducirse, cuáles son los requerimientos, los protocolos, ¿verdad? Para que en ese sentido sean la forma más adecuada que se puedan llevar a cabo. Y por último, que es lo que diferencia a veces los derechos económicos, sociales y culturales de los civiles y políticos, son las medidas apropiadas, ¿no? Porque además ahí hay un acto programático, que quiere decir que eso va incluso con el principio realmente evolutivo, esos de los derechos humanos, que realmente se tienen que llevar a cabo, elaboración de un plan de acción, ejecutar dicho plan de acción, el uso máximo de recursos disponibles, y esto me lo han preguntado mucho. No es sobre el tema del recurso que tiene el sistema de salud, sino es el del país, el máximo de recursos en el país. Y más ahora que tenemos pues realmente una situación de emergencia,
para focalizar esa atención, hacer esa acción programática y progresiva realmente en el dinero que se necesita para instrumentarlo, ¿verdad? Y la no discriminación en la garantía y promoción de estos derechos, aunque el principio de no discriminación no es, realmente es una cuestión que se tiene que hacer de una forma inmediata, ¿verdad? Bueno, muy bien. El Estado mexicano, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene grupos en situación de vulnerabilidad o en especial riesgo, tales como adultos mayores, personas que padecen afecciones médicas preexistentes, personas privadas de la libertad, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, niñas y niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas que viven en pobreza y pobreza extrema, así como las personas trabajadoras informales y en situación de calle, que se deben reforzar las medidas de forma diferenciada, ¿verdad? Esto quiere decir que se tiene que acotar a las circunstancias que tienen estas personas. Priorizar en la asignación de recursos, ¿verdad? Sobre todo en los casos más graves o con peor evolución, y adoptar criterios justos en la asignación de los recursos que sean comunes para todos, de modo que no se produzcan graves inequidades asistenciales entre unos y otros. ¿Qué más tenemos para el Estado mexicano? Bueno, tiene que adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, la salud y la integridad personal prima facie, o sea, primeramente, ¿no? Porque hay otros derechos transversales realmente que se necesitan, ¿verdad? Porque si no tenemos una buena alimentación, el acceso al agua potable, etcétera, pues muchos de estos no se podían cubrir, ¿verdad? El derecho a la información que es realmente sustancial y principalmente en el tema de salud. Proteger el derecho a la privacidad y los datos personales de la población, especialmente de la información personal sensible de los pacientes y personas sometidas a exámenes e investigación durante la pandemia. Asegurar a todos los profesionales de la salud la disponibilidad y provisión oportuna de cantidades suficientes de material de bioseguridad, insumos y suplementos médicos esenciales. Fortalecer su capacidad técnica y profesional para el manejo de la pandemia y garantizar la protección de sus derechos. Que este es un tema muy importante que se tiene que centrar porque, como bien señalé, no es posible que México tenga un nivel muy alto de muertes de profesionales de la salud, ¿verdad? Y esto es porque realmente no se están dando los insumos necesarios para llevar a cabo realmente esta crisis sanitaria. Muy bien. ¿Qué más podemos ver? El tema de la bioética, porque además es el tema central que nos acoge a todos, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo más importante que se tiene que tomar en la bioética pues, es ese respeto, ¿no? A todas las personas de forma justa y equitativa. Y ahí va el tema de focalización de atención de grupos vulnerables. Trabajar de forma subsidiaria, ¿verdad? Y solidaria, ¿verdad? La rehabilitación debe aplicarse de forma digna en todo momento, sin actos fútiles que agraven el sufrimiento humano. Prevenir e informar con la mayor veracidad, sin discursos de odio o discriminación, ¿verdad? Porque esto incluso puede llegar a tener un efecto muy negativo en la población, ¿verdad? Y pasar del miedo incluso al pánico. En toda la asistencia debe incorporarse cuidados paliativos. Incluso tenemos un trabajo pendiente en las reformas legislativas porque los cuidados paliativos no nada más deben de ser para las personas que estén en un estado terminal, sino para todas las personas que lo necesiten. Entonces se tiene que amplificar. Este es un tema central que incluso es necesario y yo incluso lo puedo decir que es un derecho humano para todos. Muy bien. En ese sentido, voy concluyendo de que en el mundo debe de ser primero la alteridad y se enfoca para los semejantes, ¿no? La verdadera satisfacción, la alegría vital, tiene que ser algún tipo de relación con nuestros semejantes, una relación creativa, amorosa, solidaria, responsable y ética, porque eso todo nos va a dar un sentido a la vida. Qué importante es asistir al vecino, a una persona que tiene una discapacidad. Realmente, al ayudar a esa persona, nos ayudamos a nosotros mismos. Entonces, es muy importante el elemento ético en toda esta situación que estamos viviendo actualmente. Bueno,
Sin más, pues yo nada más los dejo una frase ahí de Sócrates, donde señala que cada uno de nosotros será justo en la medida que haga lo que le corresponde. Muchas gracias por su atención y quedo atento a los comentarios. Muchas gracias, doctor Herrera, por esta intervención que ha hecho en esta también visión global de qué le toca a cada segmento de nuestra sociedad, autoridades, sociedad, etcétera. Bien, tenemos algunas preguntas en aras de respetar el tiempo que habíamos designado para este webinar. Hay un par de comentarios que quizá podrían ir dirigidos tanto al doctor Vela como al doctor Herrera. Por un lado, Arturo, está este comentario que dice, bueno, es difícil hacer estas políticas que tú marcabas de primero una contención, después una intervención más fuerte sobre la pandemia en países que no tienen una visión centralista de administración, que son quizás una estructura más de corte socialista o lo que se ha dicho en algunos sitios más autoritaria, y que esto pareciera comprometer un poco la gestión. Y que México, al ser un país más de corte capitalista, pues no hay esta posibilidad, o otros países como Estados Unidos, que están muy celosos de los derechos personales, no hay una posibilidad tanto de intervenir, y entonces pues eso tendría un problema. Y por otro lado, está el comentario bueno, y el papel de los patrones. Esto quizá el doctor Herrera también podría darnos alguna orientación. ¿Qué papel le toca a los patrones que parece que no son solidarios, ¿no? Al obligar, al tener una idea de que sus empleados tienen que trabajar y si no, pues se les puede despedir. Es decir, Arturo, quizá puedas iniciar tú con este comentario en breves minutos. O sea, a ver si te entendí bien. O sea, la participación de los países capitalistas en esto versus los países que son de tinte más socialista. Que parece que es más fácil en países centralistas emplazar acciones fuertes de respuesta, de contención de la gente en la calle, etcétera, ¿no? Bueno, frente a países más libres. Me parece que es una cuestión que tiene que ver con un ponernos de acuerdo. Lo que sí es, me vienen a mi mente varias observaciones. Uno, es lo que sucedió en Inglaterra cuando los nazis invadieron o querían invadir, ¿sí? Los nazis estaban por todos lados y empezaron a querer bombardear Gran Bretaña. La posición de Churchill, ¿sí? Es unir a todo el país en un solo esfuerzo que es no nos rendiremos. No sabían cómo les iba a ir porque el poderío nazi era tremendo, pero se veían en desproporción numérica, pero es no nos rendiremos. Y la otra es lo que sucedió en el 85 y después hace unos años también en septiembre aquí con los terremotos. La unión del país fue tremenda, ¿sí? Y ahorita está pasando un fenómeno muy parecido. Es en donde debemos de hacer a un lado las posiciones políticas, porque eso no tiene nada que ver con la política, sino tiene que ver con el dolor de las familias y de las personas. Nos tiene que doler México. O sea, si no nos duele México, no estamos en el camino apropiado. Y nuestra formación tiene que ir ahí. Y las personas que pueden en un momento sumar, que son las personas que tienen mejor posición económica y todos en unión o en esfuerzos de colaboración entre las diferentes instituciones de la sociedad civil y los gobiernos, ¿sí? Hay que trabajar. Que sí se puede hacer de manera práctica, porque ahorita pareciera ser que es como una catarsis de lo que está pasando, pero hay cosas que sí podemos hacer y animar a hacer a otros. Es el uso masificado, la cultura del uso masificado de cubrebocas, sí es posible de buena calidad. Démonos cuenta que esa sola intervención en lo que es la contención puede bajar tremendamente hasta hacer que la velocidad de contagio disminuya a menos de 2, ¿sí? Si todo mundo usa los cubrebocas. Y si se les explica a las personas la forma de transmisión, ¿sí? Que estando en lugares encerrados, como los camiones, donde hay mucha gente, si no usan también las máscaras faciales de acetatos, también se van a enfermar. ¿Sí? Eso es algo en donde la autoridad civil
no va a intervenir demasiado, sino simplemente poner lineamientos con los que hacen las fábricas, con los dueños de las terminales de autobuses o líneas de camiones que se pueden hacer. O sea, claro que podemos hacer cosas. Lo único que tiene que haber es despertar la sensibilidad del pueblo por el dolor de lo que nos está pasando. Es una cantidad, como decía el doctor Alejandro, que ahorita él está haciendo muy buena labor como directivo y como paciente, como todo. Se ve que tiene una gran sensibilidad por todo lo que le sucedió, pero la clave es universalizar eso, es hacer que esto pueda llegar a más para tratar de disminuir el número de casos y aliviar la congestión hospitalaria. Y los gobiernos ahí están. Yo tenía una pregunta para Agustín. En particular, Agustín, me pidió un amigo mutuo que se llama Alberto Flores Cantizani, que es consejero de nuestro colegio, sí, que te mandara un abrazo, ¿verdad? Entonces, sé que le mandaste la liga también y que no, y pues que se le complicó porque es una persona muy ocupada, ¿verdad? Pero que desearía estar con nosotros. Bueno, la pregunta concreta, Agustín, es si te fijas en todo el análisis bioético de la persona, de persona a persona, ¿sí? Tiene que ver con, desde el punto de vista de la ética principialista, estamos hablando de justicia, beneficencia, no maleficencia, autonomía, está muy ad hoc. Sin embargo, en salud pública, en donde el gobierno toma la autoridad por ley, es la máxima autoridad en la toma de decisiones, ¿sí? Es posible hacer ese análisis viendo al pueblo como un paciente, como un todo, desde el punto de vista personal. Aplicaría la ley de consentimiento informado sabiendo que alguna de las decisiones como esta, la de no hacer nada o mitigar que hacia una inmunidad de rebaño o de grupo, sería correcto que se informara al pueblo de lo que se pretende y de lo que hay y que como en las cartas de consentimiento informado, se dé la otra visión. Señores, tenemos esto o tenemos esto otro. Y ver que el pueblo tome la razón. Yo sé que jurídicamente dice ahí que la máxima autoridad y quien tiene que tomar todas las decisiones es el gobierno federal, pero quería ver si en tu visión como estudioso de la bioética y de derechos humanos y que has trabajado también en el gobierno, en la seguridad social, en derechos humanos, ¿cuál es tu visión con respecto a esto? O sea, ¿realmente puede aplicar el cuestionamiento ético para hacer un posible consentimiento informado a toda la nación de lo que está sucediendo y que se den las alternativas de lo que se puede hacer con claridad? Quita el micrófono. Digo, quítale el silencio. Listo, ya está. Bueno, fueron dos preguntas y si me permites, Arturo, voy a contestar primero la cuestión de la moral y después continuaré con la siguiente. Y agradezco los comentarios que haces de nuestro amigo en común, del doctor Cantizani, que también pues, le mando un fuerte abrazo. Bueno, primero hablan sobre la responsabilidad laboral, ¿no?, de los patrones hacia los trabajadores. Mire, hay que buscar algo muy importante. Estamos ante una crisis sanitaria que nos impacta a todos. Entonces, lo importante es no romper realmente la cadena al cuidado, a la salud, etcétera. Porque no nada más estamos teniendo esta crisis, sino hay personas que tienen una enfermedad crónica o realmente una enfermedad que tiene que tratar y que necesita realmente incluso tener los recursos necesarios para atenderlas. En ese sentido, se tiene que buscar la responsabilidad común entre el gobierno y particulares para no crear realmente esos huecos, ¿no? ¿Se puede demandar? Sí, sí se puede demandar. Aquí la cuestión, pues, es cómo se acotará en la resolución por la cuestión de crisis, porque tampoco se puede exigir más allá de lo imposible humanamente. Entonces, mi punto de vista es que si en un principio no se da la fortaleza económica para apoyar a los patrones, ellos no es que quieran o puedan, más bien es que
no tiene realmente los elementos para seguir asistiendo a sus trabajadores. Entonces, en muchas ocasiones, pues aunque a uno les exige, pues a lo mejor va a ser imposible. Entonces, es muy importante porque entonces ahí es la asistencia subsidiaria del Estado. ¿No? Por eso, si recuerdan, yo comenté eso del hasta el último recurso, porque el último recurso es buscar a nivel nacional, focalizar todo ese dinero para la situación que estamos viviendo. Y eso impacta también en este tema, porque si rompemos esa red social, pues va a tener un efecto realmente también en el tema de salud y en el autocuidado, ¿no? Porque no tienen los elementos necesarios pues, para subsistir estas personas. Y además, no nada más es cuando se acabó el recurso interno, porque también ahí se busca a nivel internacional la asistencia para que se puedan apoyar al gobierno. Entonces, yo creo que eso es un punto importante sobre la cuestión económica que tiene que versar para el tema de salud, porque además sin dinero pues no se puede realmente proveer inteligentemente y científicamente el tema de salud. Bueno, hicieron una pregunta que no me gustaría dejar fuera, porque me dijeron qué es suficiencia, o qué es lo suficiente para la atención de salud. Entonces yo creo que ahí es muy importante ver que es una cantidad adecuada para lo que se necesita, sin dispendio. Pero eso también es muy importante porque ¿qué necesitamos? ¿Verdad? Si a mí me dan un celular nuevo, yo tengo que saber utilizarlo. Si no, incluso a lo mejor no lo voy a utilizar adecuadamente o necesariamente con la capacidad que tiene y lo que yo necesito. Entonces, es primero dar capacitación para la buena utilización de esos recursos y no haya realmente un problema de desabasto por impericia o negligencia en realmente la utilización de esos medios. Bueno, lo que marcó Arturo, pues es un tema amplio. Voy a tratar de acotarlo un poquito, porque hay que recordar incluso que hay normatividad que establece cómo debemos de atender esta situación que estamos viviendo, ¿no? Tanto en materia de derechos humanos como a nivel local, como el Código Sanitario Internacional, donde nos establece incluso los protocolos, ¿no? Donde el Estado tiene que asumir pues realmente esa responsabilidad de Estado garante para atender tanto a nivel interno como informar, o sea, es una obligación informar, que yo creo que eso realmente hubo una situación que no respetó ningún país. O sea, hay que empezar desde ahí. No hubo ética en precautorias. Entonces, en ese sentido, es poder ir atendiendo hacia el interior de la comunidad. Y de ahí, ese consentimiento informado, público, podemos decir, que tiene que tener los elementos necesarios, pero para que la población pueda realmente realizar las acciones más adecuadas, incluso prever las circunstancias y atender en consecuencia. Ahora, el consentimiento informado realmente también viene la otra cuestión que es individual, donde te van a decir incluso la situación particular. O sea, es la diferencia entre la justicia y la equidad. La justicia es para todos, un acto justo, ¿sí? Y la equidad es en particular, para el caso específico y necesario que cada persona necesita. Entonces, esa separación es muy importante, pero si no tenemos principalmente esa información correcta, de cuenta suficiente y con pertinencia cultural que necesitamos a nivel interno, pues realmente se rompe la continuidad de un consentimiento informado individual. Entonces yo creo que eso pues es una responsabilidad de Estado, responsabilidad social y luego responsabilidad que va a permear incluso a los profesionales de la salud que van a ser el medio para los individuos que vayan a tener una asistencia. Ahora, ¿qué está pasando ahora por esa vulnerabilidad? Yo creo que es muy importante. Ya hay una denuncia de España por lesa humanidad. Argentina ya empezó también un proceso de una demanda. Italia también. ¿Qué quiere decir? Pues que están evidenciando esos errores que están teniendo. No tengo realmente los instrumentos que estoy señalando, pero sí tengo la información de que se está empezando a gestar. Y esto no lo dudo que incluso se pueda realizar a nivel de México.
¿no? Y no nada más una cuestión de personas en general, sino también puede ser hasta por medio de los profesionales de la salud, por la situación que están viviendo, que incluso hay un exceso de muertes de los profesionales y no sabemos si es por negligencia o por impericia, pero hay una responsabilidad ahí. No sé si quedó contestada tu pregunta, porque además es compleja, estimado Arturo. Héctor, no sé si algo Sí, más. muchas gracias. Pues yo ya estamos sobre el tiempo, o sea, nada más puntualizar que, como ya decía el doctor Herrera, llegará el momento en el que haya que hacerse la revisión de responsabilidades. La autoridad que está al frente, tanto a nivel sanitario como a nivel político, y los demás responsables a otros niveles, llega un momento en que tendremos que hacer una revisión como ciudadanos de qué hizo cada quien, qué pudiera haber hecho mejor. Hay más de 500.000 de fallecidos en el mundo, vamos a 600.000 ya, y son personas que quizá hubiera estado en manos de los responsables hacer un poco más por todos nosotros, ¿no? Pues yo quisiera con esto agradecerles a ustedes la conexión que han hecho estos webinars. Desde luego que les haremos llegar la grabación de los anteriores a quienes lo deseen, y pues agradecer la presencia desde luego al doctor Delgado, al doctor Vela, al doctor Herrera por esta participación, y con eso cerramos este ciclo de reflexiones acerca de qué nos ha dejado a medio año ya de emergencia sanitaria esta pandemia. Muchas gracias a todos ustedes y muy buenos días. Pues muchas gracias a todos. Un abrazo. Bye. Hasta luego. Saludos, gracias por todo. Igual, Saludos. estamos pendientes. Bye.